En los próximos minutos vamos a integrar el concepto de fotosíntesis. Y la fotosíntesis se define como el proceso por el cual organismos como las plantas verdes, las algas y algunas bacterias, solo algunas, son capaces de absorber la energía de la luz y convertirla en energía química que luego va a utilizar para sintetizar carbohidratos, y también dióxido de carbono. Esto es básicamente la definición de fotosíntesis. Ahora, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? La fotosíntesis ocurre dentro de unas estructuras intracelulares conocidas como cloroplastos. Las células vegetales, como vimos en el video de células vegetales, contienen estas estructuras y los cloroplastos a su vez contienen un pigmento conocido como la clorofila. La clorofila es un pigmento, es una cadena hidrocarbonada, o sea, con carbonos, capaz de absorber esta luz, la energía lumínica, y poder transformarla mediante una serie de reacciones químicas en esta energía estable que le va a permitir generar todas estas reacciones que se conocen como biosintéticas. Entonces vamos a ver cómo es la fotosíntesis en sí. Como muchos de los procesos biológicos, vamos a ver que la fotosíntesis se lleva a cabo en dos fases. Vamos primero a borrar esto para poder trabajar sobre las fases de la fotosíntesis. Vamos entonces aquí y vamos a poner lo siguiente, que la fotosíntesis se genera a través de dos pasos. La primera de las etapas se la llama la fase lumínica. Y se imaginarán que tiene que ver con la presencia de luz. La segunda es la fase oscura y viene justamente luego de que ocurre la fase lumínica. Esta fase oscura puede darse en ausencia de luz, aunque también puede darse en presencia de luz. Lo que requiere la fase oscura es que no necesita de esta luz como en la primera de las fases. Entonces vamos a trabajar sobre cada uno de los pasos. Vamos primero entonces a la fase lumínica. Lo que vamos a encontrar en esta fase es que la clorofila va a absorber toda esa energía que viene de la luz. Vamos a dibujar el sol. La planta va a absorber toda esa energía. Vamos a dibujar acá nuestra planta verde que tiene sus células vegetales y que adentro tiene los cloroplastos con la clorofila. Va a absorber esa luz y esa luz va a ser transformada mediante esta serie de reacciones químicas para poder romper la molécula de agua H2O, que tiene esta estructura química. Esta luz va a ser utilizada para romper la molécula de agua, la va a romper aquí y va a generar la liberación de oxígeno y la liberación de este hidrógeno. Entonces, este oxígeno se va a ir al aire y va a ser parte del producto de la fotosíntesis. Ahora, este proceso de romper la molécula de agua utilizando esta energía también hace que se produzca una energía que va a depositarse dentro de una molécula que nosotros conocemos como el ATP. Lo vimos bien en el video de respiración celular. Esta energía que genera esta reacción química se va a acumular en la molécula de ATP y vamos a ver que en nuestra próxima fase esta energía la vamos a utilizar. Entonces, ¿qué pasa en la fase oscura? Vamos a verlo aquí abajo. Vamos a dejarlo así para poder hacer las dos fases. En la fase oscura, que dijimos puede darse en presencia o ausencia de luz, pero siempre a consecuencia de o seguida de la reacción lumínica, vamos a tener que este hidrógeno que se generó en la fase lumínica, lo vamos a dibujar acá,
va a entrar en contacto con el dióxido de carbono que viene del aire, que respira la planta, ¿sí? La planta va a absorber ese dióxido de carbono, se va a combinar con los hidrógenos y esto va a ser una reacción que va a generar la presencia o la síntesis de carbohidratos o hidratos de carbono o carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas que están compuestos por átomos de carbono, por átomos de oxígeno y por átomos de hidrógeno. En distintas formas depende del carbohidrato. Entonces, esta formación de carbohidratos va a requerir a su vez la presencia de energía. ¿De dónde viene esa energía? De este ATP. El ATP se va a utilizar como fuente de energía para esta biosíntesis de azúcares. Los carbohidratos son los azúcares. Y entonces vamos a tener la segunda de las reacciones de la fotosíntesis. Ahora, para poder visualizar este proceso a través de una planta, vamos a ir a dibujar primero una planta tipo verde. El pigmento de la clorofila justamente es el pigmento verde. Esta planta echa sus raíces al suelo, vamos a poner que este es el suelo. Y lo que vamos a entender es que la planta tiene un proceso por el cual absorbe agua del suelo, absorbe dióxido de carbono y oxígeno del aire. Y la primera de las reacciones dijimos que era justamente la absorción de agua y esta energía lumínica que va a aparecer, vamos a dibujar la energía lumínica llegando a la planta. La energía lumínica en contacto con el agua va a generar la ruptura de esta molécula y va a generar la presencia de el oxígeno, que sale entonces hacia afuera. Y a su vez, en la segunda de las fases, se va a consumir este dióxido de carbono y se va a utilizar para la generación de azúcares, dijimos, de carbohidratos. Y nosotros sabemos que en el proceso de respiración celular, lo vamos a poner acá, respiración celular, que ocurre ¿en qué organela? Exacto, en las mitocondrias. Como cualquier célula eucariota, en las mitocondrias se utilizan los hidratos de carbono para generar energía. Entonces estos mismos azúcares, mediante una respiración celular, va a dar lugar a la generación de ATP y a su vez a la generación de agua y de dióxido de carbono. Así es como la planta devuelve el agua que consume en la fotosíntesis para ser liberada en el proceso de respiración celular y también va a devolver el dióxido de carbono al aire por esta reacción. Entonces así cierra el círculo de absorción de componentes del aire y a su vez del agua del suelo para que esta planta pueda hacer el proceso de fotosíntesis y respiración celular y tener toda la energía que necesita para poder cumplir sus funciones. Y este es básicamente el proceso de la fotosíntesis.